Estas son las 20 preguntas de The Big Bang Theory que Young Sheldon finalmente respondió. Número 20. ¿Cuándo y por qué Sheldon empezó a usar camisetas con estampados? Durante gran parte de la serie, el joven genio solía usar camisas a cuadros o a rayas, pero en The Big Bang Theory, Sheldon es inseparable de sus icónicas camisetas con estampados de superhéroes y personajes de ciencia ficción. ¿Cuándo cambió su estilo? En el final de la temporada 5 de Young Sheldon, Sheldon atraviesa una crisis existencial adolescente. Es Missy quien lo ayuda a ver que crecer no es algo que deba temer, sino abrazar. Esa conversación lo impulsa a empezar a construir su propia identidad. Y podemos imaginar que cuando llegó a Caltech y encontró personas con sus mismos intereses, terminó de adoptar ese estilo que lo haría famoso. Las camisetas no eran solo ropa, eran su forma de decirle al mundo quién era. Número 19. ¿Cómo terminó Sheldon en Caltech? Todo fan sabe que Sheldon hizo su posgrado en Caltech a los 14 años. Ahí conoció a las personas que se convertirían en sus amigos más cercanos. Pero su historia con esa universidad empezó mucho antes. En la temporada 3 de Young Sheldon, Sheldon visita el campus por primera vez y queda completamente fascinado. Ese mismo año descubre que Caltech ya tiene los ojos puestos en él. Pero no fue una decisión fácil. Llegó a considerar seriamente el MIT. Lo que lo hizo inclinarse por Caltech fue algo tan simple como el clima. Boston era demasiado frío para él. El resto, como dicen, es historia. Número 18. ¿Por qué Sheldon llama coito a las relaciones íntimas? En The Big Bang Theory, Sheldon tiene una forma muy particular de referirse a la intimidad física. La llama coito. Para muchos parecía solo su manera clínica y distante de hablar, pero hay una historia detrás. En la temporada 5 de Young Sheldon, la curiosidad natural de Missy sobre el tema genera un caos mayúsculo. Sheldon y el Dr. Sturgis intentan analizar científicamente por qué el tema incomoda tanto a la gente. El experimento termina costándole el trabajo al Dr. Sturgis. Eso lleva a Sheldon a buscar una solución. Encontrar una palabra tan mecánica, tan clínica, tan desprovista de cualquier emoción, que nadie pudiera escandalizarse al oírla. Y la encontró. Una palabra tan aburrida que hacía imposible cualquier reacción exagerada. Coito. Eso haría el trabajo. Número 17. ¿De dónde viene el miedo de Sheldon a los hospitales? Poca gente disfruta ir al hospital, pero Sheldon parece tenerles una aversión casi irracional. ¿De dónde viene eso? La respuesta está en el episodio 3 de la primera temporada de Young Sheldon. El padre de la familia sufre un ataque cardíaco leve. Preocupados, los hermanos Cooper se escapan al hospital sin permiso. Mientras busca dónde lavarse las manos, Sheldon alcanza a ver a los médicos atendiendo a su padre en una situación de extrema vulnerabilidad. Nadie quiere ver a sus padres así. Esa imagen quedó grabada en él para siempre, y ese fue el origen de algo que lo acompañaría toda la vida. Número 16. ¿Por qué Sheldon nunca quiso aprender a manejar? Ya que estamos en ese episodio, hablemos de cómo llegaron los Cooper al hospital esa noche. Georgie, que estaba en el primer año del secundario, agarró las llaves de la abuela y se puso al volante. El viaje fue un desastre total. Baches, basureros, gritos. El narrador adulto de la serie, el propio Sheldon, lo confirma. Esa noche fue exactamente la razón por la que nunca quiso aprender a manejar. Lo curioso es que, con el tiempo, Sheldon sí aprendió. Pero lo mantuvo en secreto, porque claramente era mucho más cómodo que lo llevaran a todos lados. Número 15. ¿Qué pasó con la casa de la infancia de Sheldon? Los fans de The Big Bang Theory notaron que la casa que Sheldon visita en Texas de adulto no es la misma que vemos en Young Sheldon. ¿Qué pasó con ella? En el final de la serie prequel se revela algo que muchos sospechaban. Sheldon adulto había estado escribiendo sus memorias, y todo lo que vimos fue eso, los capítulos de su infancia. En una escena muy emotiva, Sheldon adulto recorre la casa familiar por última vez, recordando cada rincón. Nos cuenta que su mamá la vendió después de la muerte de su padre, cuando él ya estaba en Pasadena. Pero antes de irse, Sheldon se tomó el tiempo de grabar cada detalle en su memoria eidética, para que nada se perdiera. Número 14. ¿Qué hay detrás de la admiración de Sheldon por el profesor Proton? ¿Quién podría olvidar las apariciones del profesor Proton en The Big Bang Theory? Cuando los chicos lo contratan para ir al apartamento, vemos de cerca al héroe de la infancia de Sheldon. Él saca una foto con autógrafo y cuenta que lo veía todos los días al llegar de la escuela.
Y efectivamente, en el episodio piloto de Young Sheldon, hay múltiples referencias a esa adoración. Sheldon entra en pánico cuando no encuentra su corbata de moño antes de ir al colegio, porque el profesor Proton siempre usa una, y lo vemos llegar a casa y encender el televisor para verlo, exactamente como él mismo le había contado de adulto. Algunos héroes nos acompañan toda la vida. Número 13. ¿Cuál es el origen de los acuerdos de convivencia? El acuerdo de compañeros de cuarto entre Leonard y Sheldon fue uno de los grandes chistes recurrentes de The Big Bang Theory. Un contrato que regulaba absolutamente todo, desde qué ver en televisión hasta la temperatura del termostato. Para Sheldon, estos acuerdos eran su manera de poner orden en un mundo social que no entendía. Pero, ¿de dónde vino esa obsesión? En Young Sheldon descubrimos que todo empezó con su abuela. Sheldon la ayudó a establecer las reglas de su relación con el Dr. Sturgis, redactando una lista formal en forma de contrato. Para él, reducir las relaciones humanas a términos claros y firmados era la única forma lógica de evitar malentendidos. Un sistema que, para bien o para mal, lo acompañó el resto de su vida. Número 12. ¿De dónde viene la pasión de Sheldon por los cómics? Las referencias a los cómics eran una constante en The Big Bang Theory. Fácil asumir que era simplemente parte de la cultura geek del grupo, pero para Sheldon la historia fue muy diferente. En uno de los primeros episodios de Young Sheldon, lo vemos mirar con desdén a su amigo Tam mientras lee uno. Para él, los cómics eran cosas de niños. Sin embargo, durante una visita obligada a un psicólogo, un ejemplar de X-Men despierta algo en él. Y antes de que se dé cuenta, ya está en la tienda buscando el siguiente número. De forma similar, los videojuegos tampoco le interesaban hasta que su abuela lo enganchó. Algunos vicios llegan de los lugares más inesperados. Número 11. ¿Por qué Mary siempre hablaba mal de George? En The Big Bang Theory, cada vez que Mary mencionaba a su difunto esposo, las palabras no eran precisamente cariñosas. Siempre había algún comentario sobre sus defectos o sus errores. Pero quienes vieron Young Sheldon saben que la realidad era muy distinta. Después de que Mary y Sheldon regresan de Alemania, la relación entre George y Mary estaba en su mejor momento. Cuando George muere, Mary queda devastada, y parece que para ella era más fácil transformar ese dolor en enojo que enfrentar el duelo de frente. Cuando la veamos criticar a George en The Big Bang Theory, ya no lo vamos a ver igual. Detrás de cada crítica hay una mujer que simplemente extraña a su marido y no sabe cómo decirlo. Número 10. ¿Por qué Sheldon odia la geología? Sheldon nunca ocultó su desprecio por casi todas las ciencias que no fueran física. La geología en particular recibía sus comentarios más crueles, pero Young Sheldon nos muestra exactamente cuándo y por qué nació ese rechazo. En la primera temporada, Sheldon conoce a Libby, una chica que lo introduce al mundo de la geología. Sheldon queda genuinamente fascinado. Ya sea por la ciencia o por la chica, nunca queda del todo claro, pero cuando escucha que Libby lo ve solo como un niño pequeño, la decepción es total. Y con esa decepción también muere su interés por la geología. Si eso no es un origen de villano, no sabemos qué es. Número 9. ¿Cuándo se interesó Georgie por las llantas? Cuando Sheldon y Amy finalmente se casan en The Big Bang Theory, los fans conocen por primera vez la cara de Georgie, el hermano mayor de Sheldon. Sabemos que tiene un negocio exitoso de llantas y que la relación entre los dos hermanos es complicada, por decirlo menos. El origen de esa pasión por las llantas aparece al final de un episodio de la segunda temporada de Young Sheldon. Inspirado en la famosa escena de la película Ghost, vemos a Georgie en comunión total con una llanta, intentando encontrar dónde está el escape de aire. Y casualmente, el suegro que conseguirá años después es dueño de una tienda de llantas. Algunas vocaciones llegan de la manera más inesperada. Número 8. ¿Por qué Mary hizo que evaluaran a Sheldon? Uno de los chistes más repetidos de The Big Bang Theory era Sheldon diciendo, «No estoy loco, mi mamá me hizo evaluar». Y Young Sheldon finalmente nos muestra cómo ocurrió eso. En la tercera temporada, el Dr. Sturgis sufre una crisis y es internado. Mary, viendo que Sheldon tiene un nivel de inteligencia similar al de su mentor, empieza a preocuparse. ¿Podría pasarle lo mismo a su hijo? La lleva a consultar con un psicólogo, donde Sheldon descubre la verdad sobre los miedos de su madre. La escena termina con un abrazo entre los dos. Un momento pequeño que explica una frase que escuchamos durante 12 temporadas. Número 7. ¿Por qué Sheldon ofrece bebidas calientes cuando alguien está triste? En The Big Bang Theory, Sheldon tiene un protocolo muy claro para cuando alguien está mal. Ofrecer una bebida caliente. Lo hace con una convicción que bordea lo religioso. ¿De dónde viene eso? En Young Sheldon vemos el momento exacto en que nace ese hábito.
Cuando su rival Paige está triste por el divorcio de sus padres, Sheldon decide prepararle algo caliente. Su papá lo ve y le dice simplemente, «Estoy orgulloso de ti». El narrador adulto cuenta que esas palabras lo sorprendieron y que las guardó para siempre. Cada vez que Sheldon ofrece un té en The Big Bang Theory, en el fondo está tratando de hacer que su papá se sienta orgulloso. Número 6. ¿Cuál es la historia detrás de Soft Kitty? Tanto el Sheldon niño como el adulto tienen una debilidad especial. Una canción de cuna llamada Soft Kitty aparece una y otra vez en The Big Bang Theory, siempre que Sheldon está enfermo o necesita consuelo. En Young Sheldon vemos su origen más claro. Mary cuidando a su hijo enfermo y cantándole esa canción para calmarlo. Los fans ya habían escuchado a Sheldon mencionar sus orígenes, pero verlo en pantalla, siendo ese niño vulnerable que necesita a su mamá, le da una dimensión completamente nueva. Algunas canciones no son solo canciones. Número 5. ¿Cómo era realmente la relación de Sheldon con su papá? The Big Bang Theory construyó la imagen de George Cooper como un hombre perezoso, más interesado en el fútbol americano y la cerveza que en su familia. Young Sheldon desmontó esa imagen por completo. El George que conocemos en la serie prequel es un padre dedicado, que hace sacrificios silenciosos para que su familia sea feliz, que no siempre entiende a Sheldon, pero nunca deja de intentarlo. El Sheldon adulto lo reconoce. Durante mucho tiempo se enfocó en los defectos de su padre. Fue recién cuando tuvo sus propios hijos que entendió que George era simplemente un ser humano haciendo lo mejor que podía, y que ese mejor era mucho más de lo que Sheldon alguna vez reconoció. Número 4. ¿Siempre odió Sheldon a los ingenieros? En The Big Bang Theory, Sheldon no perdía oportunidad de dejar en claro su desprecio por la ingeniería, para desesperación de su amigo Howard. Pero ese rechazo tiene un origen muy específico. En Young Sheldon, cuando Sheldon toma una clase de ingeniería, se encuentra con la profesora Boucher, dura, exigente y completamente inmune a sus alardes de genialidad. Sheldon presenta su diseño de un puente con total confianza. La profesora lo desmonta sin piedad. Y así una vez, y otra, y otra. Hay profesores que marcan para bien, y hay otros que te marcan de una forma completamente distinta. Número 3. ¿Tuvo Sheldon hijos? En las primeras temporadas de The Big Bang Theory, nadie hubiera apostado a que Sheldon terminaría con novia, mucho menos con familia propia. Pero los guionistas encontraron la manera perfecta de introducir a Amy en su vida, y nada volvió a ser igual. El Sheldon narrador menciona por primera vez que tiene hijos en el final de la primera temporada. Más adelante sabemos que su hijo se llama Leonard, aunque si fue por su mejor amigo o por su héroe de los cómics, depende de a quién le preguntes. Y en el final de la serie, Amy revela que también tienen una hija que quiere ser actriz. Claramente la influencia de Penny llegó más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Número 2. ¿De dónde viene Bazinga? Aunque no seas fan de la serie, conoces la palabra. Bazinga se convirtió en el catchphrase más famoso de Sheldon, la palabra que usaba cada vez que hacía una broma o una travesura. Tan asociada está a su personaje que sería fácil pensar que la inventó él, pero no. En Young Sheldon, durante una visita a una tienda de cómics de niño, Sheldon ve una vitrina con productos de broma de una empresa llamada Bazinga Novelty Company. Y así, sin más, nació uno de los catchphrases más icónicos de la televisión moderna. Y llegamos al número 1. En la temporada 10 de The Big Bang Theory, Sheldon le cuenta a Penny por qué siempre llama 3 veces antes de entrar. Dice que una vez escuchó un ruido en el cuarto de sus padres, abrió la puerta y vio a su padre con otra mujer. Pero quienes vieron Young Sheldon sabían que algo no cerraba. George Cooper no era ese hombre. Sí hubo una cercanía emocional con su vecina Brenda Sparks, pero nunca pasó a mayores. En la 7ª temporada de Young Sheldon, Sheldon llega a casa, entra al cuarto de sus padres y los guionistas hacen algo brillante. Reencuadran toda la escena. Lo que Sheldon creyó ver de niño fue un malentendido. Un error de interpretación que quedó grabado en su memoria como algo que nunca ocurrió. Lo que sí es real es la consecuencia. A partir de ese día, Sheldon empezó a llamar 3 veces, para darle tiempo a la gente de estar presentable. Y eso es algo que lo acompañó para siempre. Penny. Sheldon.